preguntas para que las vaya pensando. Y es, ¿a qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Qué es lo que más le quita tiempo? ¿Qué es en lo que más usted invierte el tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿lo urgente es importante? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Lo urgente es importante? Yo creo que de primera instancia todos decimos, sí, pues sí es urgente, obviamente que es importante, ¿verdad? Y en nuestra vida cotidiana, realmente no todo lo que parece urgente es importante, no necesariamente. Y lo que es importante, por lo general, no parece urgente. O sea que ahí tenemos como que medio invertido la cosa. Por lo general, las cosas que son más importantes no nos van a gritar porque les pongamos atención. Y simplemente están ahí, simplemente muchas veces las descuidamos y las dejamos pasar. Y es muy fácil que nosotros vivamos nuestra vida, y disculpe la redundancia, vivamos nuestra vida enfocados o gobernados por la tiranía de lo urgente, en lugar de enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿Y qué pasa? Que tendemos a andar apagando fuegos. Vamos de un lugar a otro apagando fuegos, haciendo las cosas que realmente pues son urgentes en el momento. Nos movemos por las crisis y vamos dejando de lado lo que realmente es importante. ¿Y qué pasa? Que ordenamos nuestras prioridades de una forma incorrecta. ¿Por qué? Pues porque lo que es importante tal vez no nos está gritando, ponme atención, porque no lo vemos en ese momento como algo urgente, como es nuestra vida en Cristo. Puede que vayamos ahí llevándola, flotando ahí en la corriente y descuidemos nuestra vida espiritual, porque no lo vemos como algo urgente, porque no estamos a punto de morir y no es algo urgente en el momento. Pero eso no significa que no sea algo importante. Entonces debemos de tener cuidado. Dios es tan misericordioso que a lo largo de la Biblia Él nos habla muchísimas veces de la importancia de lo primero, de poner primero lo que debe ser primero. ¿Y a qué voy con esta pequeña introducción? Bueno, como les comentaba, muchas veces nos afanamos con lo urgente, nos afanamos con la vida diaria. Nos afanamos con lo que vemos como prioritario, pero que realmente no es prioritario. Realmente lo urgente, los fuegos. Pero sí, usted hace algo urgente, pero es urgente, no le va a dar un fruto. Es urgente, no le va a dar una cosecha, como es cuidar nuestra vida espiritual, como es poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces ponemos la excusa, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, porque eso es lo urgente. Pero ¿qué es más importante? ¿A qué debemos de darle prioridad? A Dios. Pero ponemos en primer lugar otras áreas que creemos que son urgentes, pero no necesariamente son prioritarias. Y la Biblia literalmente está saturada del concepto primero, primogénito, primicia, primeros frutos. Para Dios estas palabras son muy importantes. Y la primera vez que se menciona es en Génesis 4, cuando Dios no acepta la ofrenda de Caín y sí acepta la de Abel. Y es muy interesante porque no menciona cómo fue la ofrenda de Caín. Simplemente describe que la ofrenda de Abel fue más agradable para Dios y menciona que le dio lo más hermoso, que le dio el primogénito de sus animalitos, y la de Caín no menciona, simplemente menciona que no fue agradable para Dios. Y es que cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué es lo que usted hace cuando ama a alguien? Usted le da lo mejor, usted no anda dándole ahí así como que bueno, pues te doy este chicle masticado. No, ¿verdad? Le damos lo mejor a esa persona, ya sea nuestro tiempo, ya sea a los que les gusta cocinar, la comida,
finanzas, damos lo mejor. Entonces, ¿qué nos habla aquí? ¿Por qué Caín le dio una ofrenda? No dice la palabra, pero tal vez eran las obras. No sabemos, pero sabemos que no fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque Caín no tenía una relación con Dios, no amaba a Dios y por ende no lo valoraba. Y como resultado, pues le dio ahí una ofrenda, pero no le dio lo mejor, porque no era una prioridad para Caín. Y fíjese, podemos decir, bueno, ¿cómo si Caín hablaba con Dios? Bueno, pero su corazón estaba apartado del Señor. Entonces vemos cómo Abel sí le dio una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque le dio lo primero, los primogénitos, le dio lo más hermoso. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, tenía una relación con Dios, valoraba a Dios. También tenemos en el monte Sinaí, cuando Dios le da a Moisés los mandamientos y que los tiene que tallar ahí en las piedras. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Otra vez primero. Amarás a Dios y no tendrás dioses ajenos. Ahí Dios está poniendo claramente en el primer lugar. Ahí nos está diciendo que Él debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Y probablemente podemos decir, ay, yo nunca he tenido la tentación de tener un Baal ahí en la sala o de construirle un altar ahí a Baal en el patio. No, porque vemos las cosas, o el enemigo se ha encargado de hacernos ver las cosas como algo normal. Y no lo vemos como en el Antiguo Testamento, que fundían todos el oro y construían un becerro. No lo hacemos de esa forma, pero sí lo hacemos de formas intangibles. Continuamos teniendo ídolos y a veces no nos damos cuenta. Y son cosas tan comunes en nuestra vida como darle prioridad al trabajo. Y volvemos a lo mismo, lo urgente y lo prioritario realmente. Que no le estoy diciendo con esto, no trabaje, no, claro que tenemos que trabajar. Claro que tenemos que esforzarnos porque Dios también es claro en su palabra. Pero debemos de tener claras y en orden nuestras prioridades. Y muchas cosas compiten por el primer lugar y hay cosas tan convincentes, candidatos tan atractivos, porque nosotros desenfoquemos nuestra mirada de Dios, cosas tan tentadoras. Ahí tenemos el Facebook o las redes sociales que se nos pueden ir horas ahí o en el trabajo, o usted piense en qué es en lo que usted más dedica su tiempo. Y fíjese, el apóstol Juan en su carta nos dijo en 1 Juan 5:21, queridos hijos, guardaos de los ídolos. Y ya estamos en el Nuevo Testamento y está diciendo guardaos de los ídolos y es el final de su carta. Y está haciendo claro, guardaos de los ídolos. Entonces es importante que identifiquemos esas partes de nuestra vida en donde estamos poniendo a otra cosa en el lugar que le corresponde a Dios. Y fíjese, hay una historia muy bonita en Primera de Reyes 17, 8 al 14. Y nos habla acerca de la bendición que trae el poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y el poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas no es algo sencillo. A veces duele. A veces hay que, menguar la carne y a veces no vamos a querer, pero tenga por seguro que es lo que más bendición le va a traer. Y fíjese, Elías había estado en una cueva por un tiempo, ¿se acuerda que se había estado escondiendo de Jezabel? Y nos habla la palabra que el Señor había alimentado a Elías por medio de cuervos y que en una de esas le manda un ángel y el ángel le prepara un pan. Bueno. En esta parte de la palabra del Señor, Dios manda a Elías a Sarepta y le dice que ya instruyó a una viuda para que lo provea. Fíjese, aquí lo importante, Dios instruyó a una viuda. ¿Qué nos habla? Esta mujer tenía una relación con Dios. No era una mujer así nada más, no, la mujer tenía una relación con Dios.
Entonces, cuando Elías se acerca a la ciudad, a la puerta de la ciudad, ve a una mujer que anda recogiendo ahí unos tronquitos. Y dice, bueno, se me hace que esta puede ser la mujer, voy a poner una prueba a ver si es ella. Y le dice, mujer, ¿me puedes traer una taza de agua? Y en estos tiempos decimos, ay, un vaso de agua, ¿qué tiene? Pero recuerde que estaban en una sequía muy fuerte, entonces el agua era algo preciadísimo, bueno, usted me entiende, muy apreciado, ¿sí? Entonces estaban en una sequía severa y todavía Elías le dice, y mientras vas por el agua, me traes un pan. Y uno puede decir, ay, pues voy a la alacena, tomo un pan, una galleta, una lata, ¿verdad? Y se la comparto, pero esta mujer no tenía pan. Esta mujer no tenía absolutamente nada. Póngase en los zapatos de esta mujer, que venga un hombre extraño y de repente le diga, dame un vaso con agua y de una vez tráeme pan, pero usted no tiene absolutamente nada en la alacena. ¿Cuál sería su reacción? Sinceramente, quitándonoslo, ¿verdad? Pues no tengo. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado que va alguien a la casa y pide y no decimos que no tenemos. Entonces, en Primera de Reyes 17:12, esta mujer dice que se vuelve al profeta y le dice, traigo una versión que me gusta mucho que se llama Palabra de Dios para Todos, por si no le coincide. Dice, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. En otras palabras, esta mujer le dijo, no tengo nada, me iba a hacer algo de comer para mi hijo y para mí y nos íbamos a dejar morir de hambre. ¿Y sabe qué? A Elías parece que ni le interesó lo que la mujer le dijo, porque le dice, no tengas miedo, siga adelante y haga exactamente lo que ha dicho, pero primero prepáreme un poco de pan. O sea, le valió lo que la mujer le dijo y le dijo, primero tráigame el pan que le pedí y luego use lo que queda para preparar una comida para usted y su hijo. Y luego ahí nos vamos al versículo 14. Dice, porque esto es lo que dice el Dios de Israel. Aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia. Esta mujer dio un paso de fe y puso al hombre de Dios primero. Yo creo que, híjole, está retador esta historia. Y Dios bendijo milagrosamente. La sequía duró 3 años y medio todavía. Y a esta mujer jamás le faltó el aceite, jamás le faltó la harina. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. Y cualquiera de nosotros habría usado la razón y hubiera dicho, no. Y más cuando se trata, yo creo, de los hijos. Porque puede decir la gente, bueno, uno como quiera. Pero pues también está hablando del hijo de esta mujer. Pero ella valientemente y con fe puso primero a Dios por medio de este hombre, ¿verdad? Entonces, ella pudo haber pensado, no tengo suficiente, y pudo haberse perdido esa bendición. ¿Cuántas bendiciones nosotros nos hemos perdido por anteponer otras situaciones antes que Dios? Y tan simple y sencillo de, pues no voy a la iglesia porque tengo otra cosa que hacer. Y ya antepusimos otra situación antes que Dios. O no oro porque lo que usted quiera. Y ya antepusimos otra cosa. Pusimos otra cosa en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué en medio de la sequía Dios envió a su profeta con una pobre viuda? Que pudo haberle enviado
a Elías con un hombre rico que lo proveyera, o simple y sencillamente continuar alimentándolo como ya lo había hecho antes, enviándole cuervos o incluso un ángel que le cocinara un pan. Pero no, y eso es algo que llama la atención, porque Dios mandó a Elías con esta mujer. Y hay una razón simple y poderosa. Dios no envió a Elías a la viuda para que ella lo proveyera. Dios envió a Elías para que él proveyera a la viuda. Esta mujer tenía una relación con Dios y Dios probó el corazón de esa mujer con Elías. Entonces volvemos a lo mismo. Para esta mujer, aunque estaba en una sequía, aunque estaba en una situación en donde no tenía absolutamente nada, Dios ocupaba el primer lugar. Y Dios le mandó a alguien para que ella demostrara en lo físico que eso que ella había estado diciendo en sus oraciones era una realidad. Entonces esta mujer no iba a proveer. Usted no le provee a Dios. Dios lo provee a usted, pero usted tiene que poner a Dios en primer lugar para que eso suceda. Sí, esta mujer tenía que conocer aún a Dios de esa forma. Y Dios le dijo, dame primero a mí, primero a Dios, y luego observa lo que sucede. Y no sé usted, pero yo estoy expectante de lo que Dios puede hacer, porque Él no miente. Él todo lo que dice es cierto y verdadero. Dice que Él es fiel y justo. Entonces estemos expectantes en que si nosotros ponemos a Dios y tomamos este reto del día de hoy y ponemos a Dios primeramente en nuestras vidas, mire, no va a ser una tarea fácil. Esta es una tarea retadora, es para valientes y es para que aquellos que conocemos quién es el Señor. Porque si nosotros no conocemos quién es Dios, podemos decir, ay no, es mucho, me pide mucho. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted le da, tenga por seguro que le va a dar aún más. Y mire, también no solo está esto de lo primero, las primicias, poner en primer lugar, no únicamente está en el Antiguo Testamento. También Jesús en el Sermón del Monte lo habló y fue en Mateo 6:33 cuando Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué nos estaba enseñando aquí Jesús? Bueno, búscalo por sobre el dinero, búscalo por sobre la necesidad, búscalo por sobre lo urgente y todo lo demás vendrá por añadidura. Y estos son principios del reino. Es como en la ley de la gravedad, si usted suelta algo, pues se va a caer. Si usted pone a Dios en primer lugar, tenga por seguro que Él se va a ocupar de todo lo demás, porque son leyes espirituales. ¿Y por qué este concepto es tan importante para Dios? Y esto a mí me sorprendió tanto, porque el poner a Dios en primer lugar es un principio o es el principio espiritual a través del cual Dios nos redimió. Él entregó ¿a quién? A su primogénito. A lo mejor que Él tenía, Él lo entregó para redimirnos, para que nosotros nos pudiéramos acercar confiados a su trono. Si Él dio lo mejor por usted y por mí, ¿por qué nosotros no habríamos de darle lo mejor al Rey? Dios no nos pide nada que Él no nos haya dado. Él nos entregó, Él dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos tener una relación eterna con Él. Jesús fue la ofrenda de los primeros frutos de Dios. Entonces, Dios está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado en las motivaciones de nuestro corazón. Y Él quiere ayudarnos a que nosotros mantengamos un corazón firme en Él, enfocado en Él, que Él sea lo primordial, que Él sea lo principal en nuestras vidas, porque va a ser la única forma en la que nosotros vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Solamente si nuestro corazón está calibrado a Él, si nuestro corazón está ordenado en Él. ¿Y cómo puedo saber que estoy poniendo
en el lugar de Dios? ¿Cómo puedo saber si Dios ocupa el primer lugar en mi vida o si tengo otros ídolos en mi corazón? ¿Cómo puedo saber qué es lo que estoy adorando? Bueno, lo que adoras es lo que te da sentido de identidad. Fíjese, ¿qué le da sentido de identidad? ¿Qué es lo que dice yo soy esto? Porque a veces lo que nos da sentido de identidad es un puesto, a veces lo que nos da sentido de identidad, no sé, es una nacionalidad. ¿Qué le da sentido de identidad? ¿Qué es lo que le dice yo soy esto? Bueno, también adoramos aquello que nos da seguridad. ¿En dónde usted se siente seguro? ¿Qué es lo que lo hace sentir seguro? No sé, habrá gente que el dinero le da seguridad. ¿Qué es lo que nos hace sentir seguros? ¿A dónde corremos cuando tenemos un problema? ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Ahorita decíamos. ¿A dónde corremos? ¿A qué somos más propensos a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención? Porque lo que buscamos primero es lo que nosotros adoramos. Y debemos de colocar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y una parte importante es en nuestras relaciones. Debemos de colocar a Dios primero en nuestras relaciones. ¿Y qué me refiero con relaciones? Nuestra familia, nuestras amistades, el matrimonio, todas las personas que nos rodean. Dios debe estar en primer lugar. Y sabe, algo muy interesante es que cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac, ¿quién era Isaac? Era el primogénito, era el primero, era su único hijo. Y Dios le pide que Dios esté antes que su primogénito, antes que su hijo. Y muchas veces podemos decir, ay no, qué religiosidad, ¿cómo voy a poner a Dios primero antes que mis hijos? Bueno, dinos, Julio. Así es. Amén. ¿Sí escucharon todos? Sí. Sí. Entonces, era el hijo de la promesa. Y Dios se lo pide. Y si nosotros nos vamos como a una historia opuesta, tenemos al sacerdote Elí. ¿Y sabe qué fue lo que Dios tuvo en contra de Elí? Que Elí honró a sus hijos antes que a Dios. Entonces, debemos de tener cuidado, porque Dios no es un juego, Dios es amor. Y Dios nos da muchísimas promesas y bendiciones, pero debemos de buscar estar calibrados a su corazón. Y sabe algo, si usted pone primeramente a Dios en su vida, su relación vertical va a estar fortalecida y sana. Y por ende, su relación horizontal con todos los que lo rodean va a estar fuerte y sana. Nosotros no podemos ser muy buenos con los demás y con Dios hay algo ahí que está raro. El tener una relación con Dios nos va a permitir tener una buena relación con nuestro prójimo, una relación en que amemos a nuestro prójimo. También cuando tenemos problemas, necesitamos poner en primer lugar a Dios. Y es muy bueno, los problemas nos abruman y queremos salir corriendo y queremos ver cómo aplicar el plan A, B, C, D, E, F, G. Y ya al último, cuando no podemos, pues ya, ¿verdad? Pues ya lo que queda es Dios. Y no, nosotros no honramos a Dios cuando anteponemos cualquier otra solución antes que al Señor. Y fíjese, en 2 de Crónicas 16, versículo 12 al 13, está muy impactante este versículo porque nos habla del rey Asa. 16, 12, 13. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y su enfermedad
Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y luego le damos al siguiente. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces, fíjese, es muy clara ahí la palabra porque dice, y no buscó a Jehová y buscó médicos. ¿Y qué le pasó? Se murió. Entonces, Dios no está peleado con los médicos. La medicina es una herramienta que el Señor también utiliza para sanarnos. Lo que no es correcto es que nosotros busquemos primeramente en el médico y que pongamos nuestra esperanza en el médico antes que a Dios. Entonces, debemos de poner siempre en primer lugar al Señor. No dejémoslo hasta el final, ¿sí? No dejémoslo como último recurso, porque esto deshonra a Dios. Estamos diciendo, mira, el médico le tengo más fe de que me puede sanar a ti, Señor. Es algo delicado. Entonces, que nuestro primer recurso siempre sea buscar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y bueno, también el colocar a Dios en primera instancia en nuestras vidas también involucra las finanzas. Y este es un área que es como delicada o no nos gusta casi hablar de esto porque a mucha gente ahí como que es el área en donde batallamos, ¿verdad? En poner a Dios en primer lugar. Y muchos de nosotros decimos, no, pero yo no tengo amor al dinero. Ah, bueno, pero tal vez tienes amor a todo lo que te puedes comprar con el dinero, o sea, no precisamente el dinero, pero sí a todo lo que puedes pagar y comprarte con el dinero. Entonces, ahí como que batallamos en poner a Dios en nuestras finanzas. Y la respuesta es siempre podemos decir, bueno, ¿y cómo pongo a Dios en mis finanzas? ¿Cómo lo pongo primero? Bueno, es bien sencillo, es el diezmo. Y la palabra diezmo simplemente significa, es una fracción, una décima parte de lo que nosotros recibimos. Y así como Dios pidió el primogénito del rebaño, pidió los primeros frutos, lo primero, así también pide el diezmo. Y esta es una parte muy importante, porque con el simple hecho de que nosotros demos nuestro diezmo, estamos recordando y dando muestra de que Dios es el dueño de todo. Porque recuerde, le estamos dando el diezmo de lo que Él nos está dando. Y estamos reconociendo que si tenemos trabajo, que si tenemos ingresos y que todo lo que tenemos es porque le pertenece a Él. Entonces, a veces lo vemos como, el diezmo. O a veces que hay gente que le cuesta mucho, pero no, es dar fe de que yo creo en Dios, de que yo creo que Él me provee. ¿Sí? Entonces, también es una muestra de que ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se necesita fe y confianza en que Dios va a proveer. Y muchas veces, fíjese, se lo pongo así y piénselo cada vez que vaya a dar el diezmo. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener un 100% sin la bendición de Dios o tener el 90% con la bendición sobrenatural de Dios? ¿Qué prefiere? Ahí ya es cuestión de inteligencia. Y yo creo que aquí todos somos inteligentes. Entonces, mejor el 90%, pero con la bendición sobrenatural de Dios. Entonces, no nos esperemos, porque también a veces decimos, no, primero pago todo lo que tengo que pagar y al último, lo que me sobra, se lo doy al Señor. Eso no es poner a Dios en primer lugar. Y créame que, bueno, pues el Señor lo va a bendecir, pero no está poniendo a Dios en primer lugar. Está anteponiendo y se está yendo a lo seguro. Eso no es tener fe ni confianza en Dios. Eso es decir, bueno, primero cubro todas mis necesidades y luego ya le doy lo que me resta al Señor. Ahí no está usted confiando ni teniendo fe. Realmente poner a Dios es algo retador, pero es algo que nos trae bendición. Y ¿sabe algo? La primer porción es la que redime al resto. La primer porción es la que nos trae bendición. Así como se entregó los primeros frutos al primogénito y eso traía bendición sobre el pueblo, así también el diezmo. La primer porción
trae bendición sobre todo lo demás. Y yo pienso que usted no va a querer entregarle la primer porción al banco. Porque el banco es una entidad, o las tiendas o los restaurantes son entidades que no tienen el poder de bendecir el resto de la porción. Entonces, es algo que realmente tiene un trasfondo espiritual fuerte. Y es algo que trae mucha bendición. Y nuevamente no es para beneficio de Dios, es para beneficio de nosotros. Así como la mujer de Sarepta, no era para beneficio de Elías, porque Dios pudo hacerlo de cualquier otra forma, como proveer a Elías. Fue para beneficio de la mujer. Entonces, tengamos siempre en cuenta esto, la primer porción es lo que redime al resto. En la primer porción es donde está la bendición. Y ya para cerrar, también debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestros pasatiempos. Siempre debemos de considerar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Nuestra pastora es un ejemplo de esto. A mí me llama mucho la atención, no sé si han escuchado a la pastora decir que cuando ella se va a cambiar, le pregunta a Dios qué se va a poner. Fíjese, es una forma de poner a Dios aún en las decisiones que a veces pensamos, pues ¿eso qué? Y dice que Dios, que mi mamá a veces dice, no, pues me pongo mejor tal cosa. Y luego se lo pone y no le gusta y termina poniéndose lo que el Señor le dijo y sí, era lo que le quedaba bien ese día. Entonces, aún en las decisiones pequeñas, aún en las decisiones que parecen insignificantes, aprendamos a poner a Dios primero. Y también en nuestra agenda, démosle a Dios lo primero de cada día. Podemos despertarnos, nos sentamos en la cama y dedicarle un tiempo a Dios. Dios busca nuestro corazón, que nuestro corazón esté enfocado en Él. No busca que usted le dé ahí brinco, patada, maroma y se aviente ahí sus palabras a la de la micha. No, Él busca un corazón dispuesto, un corazón que lo busque desde la primera hora de la mañana. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero que disponga su corazón, que no tire esta